nombre de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es la palabra de Dios, hermanos, amén. Hermanos, qué fácil es decir, yo soy cristiano. Qué fácil es decir, yo soy de Cristo. Qué fácil es decir de esta manera, pero muy pocos tienen a mi Salvador, pero muy pocos hacen la voluntad del Señor Jesucristo. Cualquiera te dirá, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, pero muy pocos harán la voluntad del Señor. Actualmente, hermanos, tenemos muchos cristianos en el mundo, pero nos falta cristianismo. Nos falta hacer la voluntad del Señor. Porque hay mucha gente, hermanos, que vive engañada, pensando que es salva y pensando que ya son cristianos y que cuando Cristo venga serán arrebatados. Cuando aquí la palabra de Dios dice, y lo dice muy fuerte y muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cómo puedes tú decir que estás entre los salvos y ni siquiera te has bautizado? Ni siquiera has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador. Cuando lleguemos al reino de los cielos va a haber por lo menos 3 sorpresas. 3 sorpresas, grábeselo muy bien. Número 1, lo que usted verá al entrar. Si va al cielo, usted va a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de humano. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios le va a dar una grande sorpresa a todos nosotros cuando conozcamos al cielo, que lo pinta en Apocalipsis con calle de oro y mar de cristal. Y el río de la vida y el árbol de la vida y semejante al paraíso. Pero deje de decirle otra cosa, la otra sorpresa. La sorpresa que se va a llevar usted cuando llegue al cielo. Va a alabar a Dios, va a caer de rodillas, quizás hasta dance ahí delante de él y lo abrace, agradeciendo la salvación tan grande. Pero deje decirle la segunda sorpresa, que se va a sorprender. Que muchos de los que usted creía que iban a ir, no van a ir. No los va a ver allá. No los va a ver allá porque nunca fueron sinceros con Él, con Dios. Porque su vida fue una hipocresía, fue con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Como una hermana que el domingo venía en la mañana a la iglesia, se vestía bien, falda apostólica y todo bien y un velo en su pelo para adorar a Dios. Y cuando se terminaba el culto por las tardes, se transformaba y se cambiaba de forma mundana para ir a los bailes. Con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Esas personas que parecían que eran cristianas no van a ir al cielo, porque ellos descuidaron su vida espiritual, porque ellos se fueron al mundo, apostataron de la fe. Y ahora pregúnteme, ¿y cuál será la tercera sorpresa? Pregúnteme. Es esta, la siguiente: que muchos de los que usted creía que no iban a ir, pues sí, van a ir. Y no van a ir porque a usted se le ocurrió, porque usted deseó, porque hicieron la voluntad del Señor. Aunque hayan sido los peores pecadores, aunque usted creyó que ese va para el infierno, ese nunca irá al cielo, pues sí va a ir. Porque se arrepintió a tiempo, porque aceptó a Cristo como Salvador, porque se bautizó contra todos los pronósticos e hizo la voluntad del Padre. Esa persona, aunque haya sido el peor de los pecadores, la escoria de este mundo, lo necio y lo menospreciado y lo vil, esa persona será salva aunque no haya sido un santo. Y los que se creen santos, muchos de ellos sin serlo, tendrán que ir al lago de fuego. Porque aquí es que el Señor Jesucristo sea tu Salvador. Y por eso hoy he decidido predicar sobre no solo con decir,
O sea, no basta con decir no es suficiente. No te autoengañes. No te autoengañes. Si no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, no eres cristiano, no eres salvo, si no lo demuestras con tu vida de santidad. Y por eso, la primera cosa que les voy a decir rápidamente es que no todos entrarán. ¿Quiénes eran estas personas o susodichos, fulanos, sutanos o menganos que está hablando el Señor Jesucristo aquí? Dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, 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 Señor. ¿Quiénes son esas personas que el Señor está mencionando? ¿A quién se refiere el Señor cuando habla acerca de estas personas? De muchos. La Biblia habla de que son muchos los que se van a perder, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van allí. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que andamos en el angosto, que es Cristo. Sin embargo, hermanos, estas personas que está mencionando el Señor Jesucristo, nótese bien, habían andado con el Señor Jesús, porque habían hecho milagros, porque habían echado fuera demonios, porque habían, hermanos, profetizado y predicado la palabra de Dios. Eran predicadores, eran líderes, siervos del Señor Jesucristo, que tenían poder y autoridad sobre los demonios, y además para hacer milagros. Y sin embargo, aquí el Señor dice que esas personas, por más que hayan dicho Señor, Señor, y creer que estaban bajo el señorío de Cristo y la soberanía de Cristo, y que eran siervos de Cristo, que ellos obedecían lo primero que Jesús dijera, y el deseo de Jesús era lo que ellos iban a hacer, no lo hicieron. Y qué tremendo es cuando el Señor desengaña a muchos, hermanos. ¿Quiénes eran estas personas? Eran personas que habían andado con Jesús. Eran personas que habían profesado a Cristo, y su religión o su fe estaba puesta en el Señor y en la palabra de Dios. Eran personas, hermanos, que tenían a Cristo en primer lugar. Pero ¿por qué les digo que no entrarán? Porque la palabra de Dios dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y porque también dice, eso lo dice en Mateo 20:16. Y porque también dice, porque por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará. Eso lo dice en Mateo 24:13. Y también porque no es de todos la fe. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 2. Y también porque muchos apostatarán de la fe. Eso lo dice en 1 Timoteo 4:1. Mucha gente, hermanos, va a salir habiendo sido cristianos, bautizados. Hermanos, ahora andan en el mundo, en las borracheras, en los placeres de este mundo. Entonces, hermanos, el cielo está listo, sí, pero no todos, no es para todos. En el cielo caben todos los 8,000 millones que habemos en el planeta, 8,000 millones de seres humanos. Ya llegamos a los 8,000. Y de esos 8,000, 2,000 millones profesan ser cristianos. 2,000 millones profesan ser cristianos. O sea, la cuarta parte de la población del mundo dice que es cristiano. Pero el único que va a saber quién fue o quién no fue y que va a juzgar es el Señor. Y ante Él no hay pérdida, porque ante Él, hermanos, Él conoce todo y Él sabe las vidas de todos. Él tiene el poder para hacer todo y filmar y grabar cada palabra y cada acto y cada pensamiento que tiene la humanidad. Por eso Él es juez justo, y ante el gran trono blanco tenemos que comparecer todos para que se nos dé nuestra recompensa o la consecuencia de nuestros actos, el castigo. Por eso, hermanos, aunque el cielo está listo y es grande, pero no es para todos, porque a continuación dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Y cuando habla de esa palabra, hermanos, decir Señor, Señor no es garantía de obtener la vida eterna. Grábese bien lo que le voy a decir a continuación. Grábeselo bien. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Cualquiera puede venir a la iglesia y sentarse allí en esa silla, pero no cualquiera se atreve a seguir a Jesús. Cualquiera puede escuchar la palabra de Dios, pero hacer la voluntad de Dios es difícil. No cualquiera.
Porque la voluntad de Dios, hermanos, es grande, es poderosa y está escrita en la palabra. Pero cualquiera puede, hermanos, decir soy cristiano, venir a la iglesia, aprenderse un canto de alabanza, 5 himnos del himnario de gloria y triunfo, y dar un peso en la ofrenda o un diezmo, y sin embargo, hermanos, aún no ser cristiano. Porque, hermanos, la salvación no depende de pesos, ni de rezos, ni de ofrendas, ni de obras meritorias, ni siquiera de pertenecer a una religión. Porque aquí el único que salva es Jesucristo, no es una religión. Y cuando nosotros hablamos de eso es que la gente se refugia en actos de justicia y obras meritorias para querer salvarse, cuando la Biblia dice que solo Cristo salva. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que decir Señor, Señor no garantiza la vida eterna. Profetizar y predicar en su nombre no ayuda a ir al cielo. Liberar a los endemoniados, a los espíritus malos, echarlos fuera, no gana la gloria. Y hacer milagros en el nombre de Cristo no te hace salvo. Porque aquí hay personas que lo hicieron esto, que decían Señor, Señor, que en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros. Y la respuesta de Jesús es la que al final se las voy a explicar. Pero ahorita vamos al segundo punto, que es no quiénes eran. Eran hombres que habían andado con Cristo, pero ahora vamos a ver sobre lo que ellos hacían y por qué y con qué actitud lo hacían. Hermanos, la manera de entrar al reino de los cielos la sabemos. Aquí lo dice en su palabra. ¿Cómo alcanzamos un lugar en el cielo, hermanos? Hacer la voluntad de Dios. Quiero explicar a profundidad lo que es eso. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es solamente cumplir una lista de prohibiciones que en las iglesias tenemos. Haz esto y esto no hagas. Porque la religión, hermanos, esclaviza a las personas. Hacer la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Es aceptar el plan de Dios para salvación. Es aceptar a Cristo, el Hijo de Dios, que Dios nos lo entregó como un regalo para la salvación y la vida eterna. Hacer la voluntad de Dios está escrito y dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro mente, corazón, espíritu, alma y todas nuestras fuerzas, y también al prójimo como a sí mismo. Esa es la voluntad de Dios. Y si usted quiere ya cristiano, usted saber qué es la voluntad de Dios, está escrito en 1 Tesalonicenses, dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmundicia. Y sin santidad nadie verá al Señor. Está claro que hacer la voluntad de Dios implica santidad, apartarse del malo, del maligno y del mundo, y vivir una vida entregada al Señor. La manera de entrar al cielo, hermanos, es: sí, Jesús ya te salvó, ya te mandó que te bautizaras, te mandó que vivieras fiel, que vinieras a la iglesia, que crecieras, que fueras un siervo de Dios, totalmente entregado. Pero necesitas tú poner de tu parte. ¿Cómo le hago para yo hacer la voluntad de Dios? Jesús te lo dijo y muy claramente. Él dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y a veces nosotros entendimos mal ese versículo, Mateo 6:33, y pensamos que dijo: busca primero el dinero. No, busca primero el reino. O busca primero la esposa, o busca primero el empleo, el trabajo, o busca primero la escuela. El Señor dijo: busca primero el reino de Dios. Y no nomás la iglesia, o sea, el reino de Dios, sino su justicia. Darle a cada uno lo que le corresponde, atender las necesidades de cada uno de tus hermanos, velar por cada uno de la iglesia, y así cumpliremos la voluntad de Dios para entonces calificar para poder ser arrebatados, porque aprendimos en la escuela dominical que el sello que Dios ha puesto es el Espíritu Santo, las arras, la garantía cuando Él venga. El que no lo tenga ese sello no se va y tendrá que ser marcado, y la marca de la bestia es diferente al sello del Espíritu Santo. La marca es como marcar un animal, el 666. Pero no nos vayamos a Apocalipsis. Regresemos a Mateo mejor. No vaya a ser que les dé miedo. Pero ¿cómo alcanzar un lugar en el cielo? La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. También dice 2 Pedro 3:9 que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso tiene paciencia todavía para con los hombres. Y sobre todo, nuestra santificación es la voluntad de Dios. Aquí está escrito en la Biblia lo que tenemos que hacer. Si le obedecemos y guardamos sus mandamientos en amor,
seremos salvos. Pero si desobedecemos, estamos totalmente perdidos. Y paso al tercer punto, porque voy a predicar corto. ¿Qué les espera y cuál es la palabra final para estas personas que decían Señor, Señor, pero no eran sinceros? Pero había hipocresía, pero había mundanalidad, pero su corazón estaba lejos del Señor y de su palabra y de su presencia. Yo quiero que estén atentos y que no estén pensando en otras cosas, porque van a cumplir lo que estoy diciendo. No estén allá pensando en los frijoles y en los planos y todo eso que allá tienen pendientes allá afuera. Concéntrese en lo que estoy diciendo. Si no, el Señor dirá estas palabras sobre usted. Mire la palabra final del Señor. ¿Qué dice? Nunca os conocí. Entonces les declararé, nunca os conocí. Verso 23. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, los hombres no quieren nada con Cristo. Les predicamos y no quieren nada con Cristo. ¿Acaso Dios quiere que los hombres se vayan al infierno? No. El infierno se hizo para el diablo y sus ángeles. ¿Acaso Dios quiso que el hombre pecara? No, le prohibió que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quiso Dios que el hombre conociera el hambre, las guerras, la enfermedad, la muerte? De ninguna manera. Dios nunca quiso que eso pasara. Dios nunca quiso que la gente se enredara en los vicios del mundo y que fuera esclavo del pecado y del diablo y destruyera su alma. Dios creó al hombre para su gloria y su honra, para alabanza de la gloria de su gracia, para que viviera para Él para siempre. Y sabe, los hombres no quieren nada con Cristo, prefieren ignorarlo, sus planes. ¿Y qué hace Dios? Tiene paciencia. Dios, habiendo pasado dicen en Hechos 17, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos por Jesucristo, aquel varón a quien resucitó, dando fe, resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Ese es el plan de Dios. Dios está esperando que todos se arrepientan. Si no lo hacen, va a haber un juicio, y ese día del juicio Dios tendrá que decirle al hombre, al humano que no hizo su voluntad, al que no le importó la palabra de Dios, al que vivió en la hipocresía y que no era un buen cristiano, aunque venía a la iglesia, pero no era un buen cristiano. Tendrá que decirle ese día Dios al hombre, a muchos conocedores de la Biblia, sí, a maestros y pastores de la palabra, sí, a muchos que nunca faltaban al templo, a muchos que oraban y diezmaban, a muchos que se bautizaron y no fueron fieles. Tendrá Dios que decirles, no los conozco. Porque aquí a esta hora no se trata de que tú conozcas a Jesús, sino que Él te conozca y te reconozca como su hijo. Y qué triste va a ser, estas palabras son las más tristes de la Biblia, cuando tú llegues al juicio y te digan, no te conozco. Pues no que se escribió mi nombre en el libro de la vida. No te conozco, no fuiste fiel. Dijiste Señor, Señor, pero no hiciste lo que yo te mandé. Y con toda justicia y sin error dirá el Señor, ¿por qué me llamaste Señor, Señor en la tierra y no hiciste lo que yo te mandé? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Llamar Señor, Señor debe ser de corazón y con humildad y una actitud de obediencia y sumisión a lo que Él mande. Aceptar el señorío del Señor Jesucristo y no engañarnos a nosotros mismos siendo nomás oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Con gran razón el Señor culminó el sermón del monte diciendo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre la casa, pero no se cayó porque estaba fundada sobre la ¿qué? La roca. Pero cualquiera que me oye y no hace las palabras que yo predico, dice el Señor, no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre la casa, y la casa se cayó porque estaba fundada sobre la arena, y fue grande su ruina. Así que aquí lo que tenemos que hacer es obedecer las palabras que el Señor nos está mandando, y no solamente venir a la iglesia y decir Señor, 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 y allá afuera bien desobediente, bien borracho y drogadicto y bien chismosa.
y nunca obtener la salvación. Necesitamos evaluar nuestra vida, a ver cómo, si de verdad somos cristianos, porque el Señor dice en su palabra, según Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento está firme. Él puso este sello. Él conoce a los que son de Cristo, a los que son suyos, los conoce. ¿Será que Él te conoce? O te va a decir, nunca os conocí. Y apártese de iniquidad y de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque es una contradicción. Si invocas a Cristo y andas en la maldad, hacedor de maldad, dice ahí, hacedores de maldad. Así que qué triste será que en aquel día que nosotros o mucha gente entre al reino para estar a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas sentados a la mesa en el reino, y tú estés excluido y te diga, tú no puedes entrar, tú no vas a entrar a la cena, tú no vas a sentarte a la mesa con el rey. Lo siento mucho, no te preparaste, fuiste nomás de labios. Y allí es donde entra la condenación y la palabra final. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Recuerda, a la iglesia entra cualquier persona, pero al cielo solo entrará a los que hacen la voluntad de Dios. Bienvenido a la iglesia, sí, pero tienes que hacer mucho más que eso para salvarte. Bienvenida la alabanza tuya y las oraciones tuyas o escuchar la palabra de Dios, pero tienes que hacer más para salvarte. Porque no es solo decir, Señor, Señor, Dios mío. No confíes en que ya eres salvo, no, cuida tu salvación. No confíes en que Dios es amor, no mandará a nadie al infierno. No, Dios no manda a nadie al infierno, las multitudes se condenan porque quieren. No confíes en tus propias obras y decir, no, yo ya la tengo hecha, soy cristiano desde nacimiento. No, niñito, tienes que arrepentirte y venir a Jesús, porque Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. No confíes en decir, mis papás son cristianos, yo ya la hice. Tienes que arrepentirte tú y ser cristiano tú y bautizarte tú, y no confiar en tus papás. Deja que el Espíritu Santo te convenza, deja que el Señor te hable en esta hora. Muchas cosas parecen palabra de Dios, pero todas ellas se desvanecen ante la verdad. Hay muchas personas que parecen cristianos, pero todo se desvanece ante la verdad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y le pedí el reloj a Pablo para decirles que no hay tiempo. Es ahora que hay que enderezar la vida.